Parece que a tenor de los últimos buenos resultados macro de Estados Unidos y también de las palabras de Janet Yellen, la subida de tipos en el otro lado del Atlántico podría estar cercana. Vamos a ver si podemos preparar nuestra cartera de fondos para aprovecharnos de ello. Pablo Nortes, analista de fondos de 36 Sociedades de Valores. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, recientemente teníamos a Janet Yellen en ese discurso que los analistas, los expertos ven que deja la puerta entreabierta a una posible subida de tipos a la vuelta del verano. Además, los datos de PIB de Estados Unidos, los últimos datos fundamentales que hemos tenido de macro de Estados Unidos también respaldan que la economía estadounidense está sana y quizás podría funcionar sin esas medidas adicionales. ¿Es posible a lo mejor preparar nuestra cartera para beneficiarnos tipo fondos monetarios de esta subida de tipos de interés y del dólar, por ende? Bueno, el tema del dólar es una tendencia que desde hace mucho tiempo los gestores llevan jugando. Entonces, nadie, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el mercado de divisas es increíblemente volátil y es uno de los más complicados de analizar, no solamente por temas fundamentales, sino por el hecho de que bueno, es el mercado más líquido del mundo y es 24 horas. Y entonces al final se mueve un poco, hay veces que nadie tiene visión sobre lo que va a pasar en el mercado de divisas. Entonces, bueno, además de ser una tendencia que se lleva jugando desde hace mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta que bueno, el dólar ha pasado el tipo de cambio dólar-euro del 1,40 que estábamos un poco antes del año de hace un año a niveles ahora de aproximadamente entre el 1,09 que estamos esta semana. Entonces, bueno, sería una apuesta que haríamos con bastante precaución, a pesar de que tenemos todavía pendiente esa subida de tipos de interés, ¿no? Se hablaba mucho de la paridad con el euro o no, pero bueno, lo haríamos de manera prudente y en caso de elegir un fondo monetario sería a través de la Mundi Money Market en dólares. ¿Sería pronto para jugar los bonos ligados a la inflación? Bueno, en el caso de aprovechar la subida de tipos en Estados Unidos, nosotros preferimos, hay dos maneras principales de jugarlas, a través de bonos ligados a la inflación, como bien dices, que lo que se hace es que el principal del bono, el nominal, es el que se va revalorizando conforme a la inflación, pero tenemos otra segunda opción, que es a través de bonos flotantes, que es el cupón el que se va actualizando conforme a los tipos de interés del mercado. Pensamos que esa es la opción que más se está utilizando en el mercado, es la opción más líquida y es donde el tipo de emisiones son mucho más atractivas para el cliente final, para el inversor, exactamente, porque el tipo de emisiones, los rating y el volumen y la liquidez que existe en el mercado es mucho más atractivo dentro del campo de los FRNs, de los Floating Rate Notes, que en el caso de los bonos ligados a la inflación, que son bonos pues con una calificación crediticia mucho mayor en términos generales, y eso hace que muchas veces pues la rentabilidad por cupón pues sea bastante inferior. Y bueno, es una inversión que ya están realizando muchos fondos de inversión. Y pensamos que tiene más sentido ir por el lado de los bonos con cupón flotante que por el lado de los bonos ligados a la inflación. Por cierto, si se suben los tipos a la vuelta del verano y el dólar, por ende, sube, a lo mejor los beneficios empresariales en Estados Unidos se podrían ver lastrados. La bolsa, también por ende Wall Street, lastrada. ¿Cree que es factible este escenario y que también arrastraría consigo a la bolsa europea o todo lo contrario? ¿Nos beneficiaríamos de que el euro esté más barato con el dólar? Bueno, en estos resultados trimestrales ya estamos viendo esa tendencia, es decir, Estados Unidos, el comportamiento empresarial ha sido del lado de las ventas un poco por debajo de lo esperado. En el caso de los beneficios, la mayoría han salido mejores a lo esperado, pero porque las expectativas estaban muy bajas, estaban muy rebajadas. En el caso de Europa, la tendencia es mucho más clara, es sorpresa muy positiva en ventas y también sorpresa positiva en beneficios. Y gran parte de eso viene explicado por el tipo de cambio con respecto a Estados Unidos, y es una tendencia que bueno, este es el primer trimestre donde lo notamos de una forma más acusada, pero de cara a los siguientes trimestres sí que se va a reflejar todavía más, pensamos en los resultados empresariales del tercer trimestre. Por tanto, pensamos que el aspecto de la influencia que va a tener la subida de tipos en Estados Unidos, pensamos que puede tener más beneficios en cuanto a lo que es Europa, que va a suponer también un respaldo más a esa fortaleza del dólar, que bueno,
que un recorte bastante significativo en la bolsa norteamericana, porque al final también es algo de lo que se lleva hablando muchísimo tiempo. Teóricamente debería estar muy descontado por el mercado, porque ahora los debates son entre si va a ser en septiembre o si va a ser en diciembre la subida de tipos. Por tanto, cuando debatimos sobre si es en septiembre o en diciembre, ya es algo que es mucho más palpable y que está mucho más cerca. Y mientras vemos a las materias primas casi en conjunto cayendo, más si sube el dólar, probablemente muchas de ellas que están correlacionadas a la inversa sigan cayendo. ¿Cómo podríamos beneficiarnos de esta tónica a través de fondos de inversión? Bueno, en fondos de inversión de forma completamente directa es bastante complicado. Nosotros preferimos jugarlo, pues por lo que te comentaba antes, el aspecto que supone para las compañías europeas, pues la fortaleza del dólar, el efecto en las materias primas, y que al final es un abaratamiento de los costes para las compañías europeas. Entonces preferimos, y por el lado del consumo también, un incremento del consumo, porque al final las familias tienen más dinero para consumir. Entonces preferimos jugarlo por el lado de los desarrollados en cuanto a mejora de la demanda del resto de compañías, pero también tenemos una segunda opción, que sería a través de, que pensamos que es la más, digamos, adecuada en cuanto a que también aporta un poco de diversificación, son fondos long short equity que permiten ponerse cortos de valores que tienen malas perspectivas, ya sea fundamentales, malas perspectivas de ventas o de beneficios, y muchos de estos lo que han estado haciendo es ponerse corto de sectores energéticos, como ha sido el ejemplo del All Mutual Global Equity Absolute Return. Estuvo durante la época de octubre, noviembre y diciembre muy corto del sector energético, y eso hizo que en cuestión de semanas se aupase casi un 4,5%, pues eso, en cuestión de 14 sesiones o algo parecido. Entonces pensamos que tanto el lado de los desarrollados como el lado de fondos de gestión alternativa puede ser una buena opción, y si se quiere hacer de forma completamente directa, pues ya sería ir a ETFs, ya sea inversos o como productos mucho más especializados. Ahora mismo la renta fija gana la partida sin duda la gestión activa. En este sentido, ¿algún fondo de renta fija flexible en el que el gestor vean que está jugando bien sus cartas y está acomodando la cartera a esta situación complicada del mercado de deuda? Pues sí, como te comentaba, en el caso de querer jugar esa subida de tipos en Estados Unidos, optamos por fondos que puedan tener bonos flotantes, y en el caso del PIMCO Income, casi la mitad de la cartera está estructurada con este tipo de bonos, y aparte el resto de la otra cartera pues también es muy flexible, y bueno, pensamos que puede ser un producto para poder capear esta subida de tipos. Pues nos apuntamos ese fondo. Pablo Nortes, analista de fondos de Tres y Sociedad de Valores. Muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.